Podemos hablar de la armadura de Dios y lo importante que es poder contar con la armadura de Dios, ya que dice así el apóstol Pablo: hermano mío, fortaleceo en el Señor y en el poder de la fuerza, de tu fuerza, vestite de toda armadura de Dios, para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos una lucha contra sangre y contra carne. No, nuestra lucha no es pelear uno con otra persona. Nuestra lucha, hermano, es pelear contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas celestiales. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos tomar toda armadura de Dios. Debemos tomar esta armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir en esos días malos, dice la palabra de Dios. Debemos resistir. ¿Para qué? Para eso vamos a tomar. Porque si tomamos la armadura de Dios, vamos a poder resistir en los días malos, y habiendo acabado todo esto, vamos a estar firmes. Entonces, cuando los tiempos malos pasen, vamos a estar firmes. Vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque hemos vestido de esta armadura. Debemos estar firmes, debemos tener ceñido nuestros lomos, dice, con la verdad, con la palabra de Dios, vestirnos con la coraza de la justicia. ¿Y cuál es la coraza de la justicia? Obrando lo que es justo, obrando lo que Dios dice, que practiquemos la justicia, según Isaías 11:5 y Isaías 59:17. Dice, de calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Con qué debemos calzarnos? Con el Evangelio de la paz. Entonces, ¿qué debemos caminar? Hablar del Evangelio de la paz. Esto es un mandato que Jesús dejó, que mandó, que debemos cumplir, y sobre todo debemos tomar el escudo. ¿Y cuál será nuestro escudo? Dice, será la fe, con lo que nosotros vamos a poder apagar todo dardo del enemigo. Con la fe se puede apagar todo lo dardo que el enemigo quiera venir, mandarte en tu mente, que te quiera traer ideas, cosas. Entonces todo esto va a desaparecer con la fe. Entonces también debemos tener el yelmo de la salvación, tomarnos del yelmo de la salvación. También agarrate de la palabra de Dios. Debemos agarrarnos de la palabra de Dios, de la espada del Espíritu Santo de Dios, que esto viene a ser la misma palabra de Dios. Entonces debemos orar en todo tiempo, debemos tener esa intimidad, ese diálogo con Dios, hablar en todo tiempo, en todo momento. O sea, cuando te levantes, cuando vayas, consultar lo que querés hacer, lo que querés emprender, lo que querés activar, lo que quieras hacer. Entonces decir, Dios ocupa en toda área de tu vida. Decir siempre, ¿qué haría Dios si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Entonces de esa forma nosotros empezamos a vestirnos de esta armadura de Dios. Entonces dice que nosotros debemos estar velando, orando uno por otro, dice, en el Espíritu, con la perseverancia, con súplica a los santos. Entonces debemos también orar por nuestros hermanos, debemos estar orando. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se pueda manifestar a través de la boca de cada uno, para que puedan hablar y dar a conocer las verdades de Dios, la verdadera palabra de Dios, para que los hijos de Dios puedan hablar con todo de nuevo. Decía el apóstol Pablo, oren por mí, por favor, así puedo hablar con todo de nuevo, con toda libertad, sin miedo, sin temor a nada. Así también debemos nosotros como pueblo de Dios estar ahí, alineado a la palabra de Dios, orando uno por otro, orando por los santos, por aquellos que están sirviendo, aquellos que están hablando, que Dios ya lo ha llamado a comisionar esto de las buenas nuevas, de anunciar el Evangelio de Dios. Entonces debemos orar por ello, hablar con libertad el misterio del Evangelio. Tenemos que tener esa libertad
no sentir vergüenza, no tener ese temor, no estar agarrado a algo que lo impida, sino debemos tener la libertad para poder hablar, porque nosotros fuimos enviados, nos hablaron, a nosotros también nos hablaron, ¿para qué? Para ser enviado. Entonces es nuestro deber, somos enviados de Dios y fuimos capacitados y debemos capacitar a otro también para ser enviado. Como embajador, dice, en cadena, el apóstol Pablo con denuedo también él habló con libertad, él habló del Evangelio. Y así también nosotros debemos hablar del Evangelio de Dios. Según Isaías 11:5 dice, será la justicia cinto en su lomo y la fidelidad ceñidor en su cintura. Y según Efesios 6:14 dice, está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de la justicia. Entonces debemos estar ceñido en nuestro lomo y estar vestido con esto, con la coraza de la justicia. La vestimenta que mejor podemos tener es obrar justicia. Esto no se trata de cambiarte de ropa, de cambiarte de uniforme, de cambiarte un estilo de ropa o pasar a la moda. Esto es una vestimenta que todo hijo de Dios debemos tener. Para ser identificado como hijo de Dios es muy importante vestirse con esto, con la coraza de la justicia, obrando lo que es justo, obrando lo que justamente la palabra de Dios te dice. O sea, no lo que a mí me ocurra o lo que a mí me pase, sino lo que Dios verdaderamente nos manda hablar. También dice que uno se debe vestir con la coraza y el yelmo de la salvación en su cabeza. Entonces el yelmo de la salvación en la cabeza, decir, nuestros pensamientos, poder reconocer que Jesucristo pueda gobernar y reinar, el conocimiento que lleva a vida eterna, como dice Juan 17:3, esto significa vida eterna, el que adquieran conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien has enviado a Jesucristo. El adquirir ese conocimiento, ese yelmo de la salvación, debemos vestirnos, tener esa coraza de la fe, también vestirnos, dice, con la coraza de la fe, con el amor, con la esperanza, con la salvación y con el yelmo. Entonces, ¿cuál es la salvación? Poder presentarte a Cristo, hermano y hermana, poder decir, debes reconocerlo a Él como tu Señor, como tu Salvador, y aceptarlo en tu corazón para que lo puedas recibir, para que Él reine, gobierne dentro tuyo, para que de ahora en más pases a ser un hijo, una hija de Dios, para que puedas también vestirte de estas cosas que Dios tiene preparado para ti, de estas cosas que Dios ha preparado en este tiempo para tu vida. Entonces debes vestirte de la palabra, de lo que Dios tiene para ti, pues la justicia, de justicia debemos vestirnos como una coraza, debemos vestirnos, dice, con el yelmo de la salvación. Aún debemos cubrir nuestras cabeza, nuestros propios pensamientos, nuestra ropa, que es nuestra integridad, nuestra pureza, lo que habla nuestra persona. Debemos vestirnos, hermano, de esto, de la salvación. Debemos estar salvos, aún aplicando esta palabra y esta ropa, esta vestidura que debemos tener. Debemos estar cubiertos con un celo como de un manto, o sea, tener ese celo de no perder esa integridad que las tienes para con Dios y que también las tiene para con tu prójimo. La palabra de Dios nos insta a poder vestirnos de esta armadura de Dios y sobre todo vestirnos de amor, el amor que cubre multitud de pecados, el amor que dice que puede edificar, el amor que limpia, el que perdona, el que no lleva cuenta del daño. El amor, dice, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Con eso debemos vestirnos. Debemos ser en este tiempo de redención, debemos vestirnos de esta armadura de Dios. Por eso yo te invito también en este día que puedas considerar esta palabra en este tiempo de Efesios capítulo 6, versículo 10, que el apóstol Pablo hablaba. Oren por los santos, por aquellos que están llevando la palabra de Dios, aquellos que Dios le ha comisionado para que sea la palabra, el Espíritu de Dios guiándolo y poniendo toda palabra de denuedo, como recordamos en el tiempo de Saúl.
Saúl tuvo un reinado en el cual, dice, el pueblo exigió un rey. No era el tiempo que Dios quería mandar un rey, pero el pueblo exigió y Dios lo levantó como rey. Pero después de ser ungido como rey, Saúl cayó. ¿Por qué? Por querer agradar al pueblo. Y acá no estamos para agradar nosotros unos a otros, sino estamos para agradar a Dios, para hacer lo que Dios verdaderamente nos ha mandado hablar. Acá no estamos como para decir, vamos a hablar a conformidad de la persona para ver qué es lo que le cae bien y qué es lo que le cae mal. No, la palabra de Dios nos dice directamente en su palabra que si obra justamente, dice, si te vestís de justicia, entonces en tus caminos todo te irá bien. Pero si te vestís con cosas que no son de Dios, entonces los resultados siempre serán malos. La palabra de Dios es directa, dice que es luz en tiempo de oscuridad. Ese tiempo de oscuridad es donde es donde muchos están, como nosotros quizás también estuvimos hace muchos tiempos atrás, estuvimos en la oscuridad sin entender por qué vivíamos como vivíamos, sin entender por qué actuábamos como actuábamos, por qué decía hago esto si yo no quiero hacer esto, qué fuerza te dominaba. Hoy es el tiempo de que tú también te despiertes, que te pongas a orar por aquellos que Dios ha mandado, para que puedan activarse. Vístete de amor, vístete de justicia, empieza a obrar lo que es justo, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida, para tu familia. Tiene que recastar ahí a tu generación, sacarla de lugares donde está, y todo eso lo vas a lograr con tus oraciones, con tus persistencias, con aplicar la palabra de Dios en tu vida. Todas esas cosas tienen respuesta. Dios tiene respuesta para tu vida. Si ves a tu hermano que se está cayendo, ora por él. Si ves que están cayendo, siervo de Dios, soldado de Dios, sé tú un siervo, una sierva valiente que está ahí dispuesto a tenderle la mano a que no caiga, persiste. Ora, empieza a buscar, a vestirte de lo que verdaderamente Dios quiere. No te olvides de la fe, que es lo que nos va a ayudar a persistir, es lo que nos va a ayudar a salir de estas condiciones, de estas situaciones. Siempre, siempre hacia adelante, siempre mirando hacia adelante, hacia lo que Dios